La palabra del Señor dice, y el ángel del Señor le dice a María cuando se le aparece, y usted puede leer esta historia en el Evangelio según San Lucas, el ángel le dice, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? Y es una pregunta retórica, porque la respuesta ¿cuál es? No, porque luego el ángel dice, todo es posible para el Señor. Y de hecho hay una canción que cantábamos y que por ahí la podemos resucitar, que dice, todo es posible si tú tienes fe en Dios. ¿Se acuerda? Sería, nada es imposible, todo es posible. Pero hay algo cuando nosotros leemos la palabra del Señor y, por supuesto, podemos ver, ¿sabe que hay algunas cosas que son imposibles para Dios? Juan. Hay algunas cosas que son imposibles para Dios y de esto es lo que quiero hablarles esta mañana. Los imposibles de Dios. Los imposibles de Dios han abierto el camino. Los imposibles de Dios han abierto el camino para nuestra salvación, para nuestra seguridad y para nuestra bendición. Y yo sé que se está preguntando y está diciendo, ¿qué pasó? El pastor derrapó, se fue a la banquina. ¿Cómo que va a decir que ya se va a dar cuenta? Déjeme avanzar y vamos a ver la enseñanza que la palabra del Señor tiene para nosotros, porque algo que es imposible es algo que no puede ser, es algo que no puede ocurrir, algo que no puede realizarse, algo que jamás puede llegar a ser. Es algo irrealizable, impracticable, inalcanzable, y no es posible. Ahora, el término imposible está estrechamente ligado a aquello que es inverosímil, a aquello que es irreal. Es imposible lo que me estás contando. ¿Cómo puede ser? No hay posibilidades de que sea así. Hay algunas cosas que no eran posibles en el pasado. Cuando usted le decía o cuando leíamos, por ejemplo, yo leía en Apocalipsis cuando están los dos testigos y que predican y que dicen que, bueno, que van a quedar ahí en la plaza y todos lo van a ver. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver todos? Si eso va a ocurrir allá en Israel, ¿cómo lo vamos a ver todo? No, es imposible. Yo tenía en aquel tiempo 16, 17, 18 años y los hermanos en la congregación en Pedro Luro me preguntaban. Y claro, y la respuesta era, mirá, no sé cómo lo vamos a ver. Quizás sea algo milagroso, quizás sea, no sé. Pero el tiempo ha transcurrido. La ciencia ha avanzado y usted puede hablar con una persona que está en la otra punta del mundo, en el otro lado del globo, y en tiempo real puede ver qué es lo que está pasando en ese lugar. ¿Lo tiene? O sea, lo que antes era imposible, ahora es posible. Yo me acuerdo la serie que veíamos a veces cuando era chico, por supuesto, hace muchos años, pero algunos de ustedes seguramente la han visto en la tele. El Superagente 86, Maxwell Smart. ¿Quién lo vio? ¿No? Muy famoso detective allí del el del recontraespionaje, que cómico. Él tenía algo que se llamaba el zapatófono. ¿Se acuerdan? Que hablaba por teléfono por el zapato, ¿no? Y claro, y después vinieron otras y decían, es imposible. Y ahora nosotros, dentro de poco vamos a hacer así, vamos a hablar por teléfono, sin necesidad del aparato, porque vamos a tener algo que se comunique. De hecho, ya hay algunas experiencias con respecto a esto. O sea que algunas cosas que eran imposibles son posibles, pero algunos imposibles de Dios siguen siendo imposibles. Siguen siendo imposibles. Gracias a Dios que para Él son imposibles. Usted dirá, ¿pero qué le pasó al pastor? ¿Le dio al Malbec? No. Estoy en mi sano juicio, les aseguro, estoy en mi sano juicio. Es imposible para Dios no odiar el pecado. Para Dios es imposible.
Fíjese lo que dice Jeremías 44:4. Dice, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. ¿Qué era lo abominable que Dios dice al pueblo que él aborrece? Las obras de sus manos. Ayer estuvimos en Isaías viendo, ¿no?, en el IET, que bueno sería que viniera, se anotara en el IET. Estuvimos viendo las obras del pueblo, que ni aun con la disciplina que Dios les daba, ellos reconocían y veían, seguían en sus maldades. El engaño, la idolatría, la injusticia, la maldad de unos hacia otros, deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos. Romanos 1:25 dice, que es un resumen de todo esto, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, y sigue la lista. Y sigue la lista. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Dios odia el pecado. Para él es imposible no odiar el pecado. Dios odia el pecado, pero hay algo que también vamos a ver después que para Dios es imposible. Para Dios es imposible no amar y perdonar al que se vuelve de su pecado. Para Dios es imposible. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor. Pero también dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Por eso es que estamos aquí, porque Dios nos amó, aún estando nosotros hundidos en nuestros pecados, en nuestras perversidades, en nuestras maldades, en nuestras injusticias, hundidos en el lodo cenagoso de la maldad. Dios nos ama, Dios nos amó y Dios nos ama y nos seguirá amando. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios no nos ame. Para Él no es posible. Él decidió amarnos. Y como la palabra de Dios no cambia y Dios no cambia, aunque nosotros pequemos, Dios nos ama y va a instrumentar todos los medios necesarios para salvarnos, para librarnos y para traernos a su presencia. Gloria a Dios, amén. ¿Se da cuenta por qué los imposibles de Dios son también una bendición para nosotros? Es imposible que Dios no te ame. Es imposible que Dios no te ame. No puedes creerle a Satanás, el diablo, cuando te sopla al oído y te dice, Dios te abandonó, te equivocaste, pecaste, ahora estás lejos de Dios, Dios ya no te quiere más, no tenés nada que hacer. No, Señor, es una mentira diabólica. Porque Dios nos ama. Es imposible para Él no amarnos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto, nos amó tanto, que lo más valioso que Él tiene lo dio para que usted y yo tengamos salvación, para que usted y yo podamos tener una novedad de vida,
para que nosotros podamos cambiar de camino, de la perdición a la salvación, de la tristeza a la alegría, de la inseguridad a la seguridad, y es por el amor inalterable del Señor. Juan 1.9 dice, primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre Dios dio el primer paso. Siempre Dios dio el primer paso. Así lo hizo el Señor. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos, en vez de buscar a Dios y a ver cómo podían salvar esa situación de desobediencia, se escondieron. Y la pregunta es, y les hago a ustedes esta pregunta, ¿quién salió a buscar al hombre? ¿Quién vino al huerto? Porque quería tener comunión con el hombre. ¿Quién le dio al hombre la posibilidad de, ya que había descubierto que estaba desnudo, que había desobedecido, quién vino y le proveyó de esa vestidura, de esas pieles, para que ellos pudieran abrigarse? ¿Quién fue el Señor? Puedo escuchar la voz diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Te estoy buscando. Y Adán le dice, acá estamos. Te estoy buscando. Y lo que pasa, ya sé lo que pasó. No necesito demasiada explicación. Aquí tienes. Es interesante esto. Hermanos y hermanas, el imposible de Dios. Dios no puede dejar de amarnos. Así como Él no puede tolerar el pecado, así Él no puede bajo ningún punto de vista no tendernos el puente que nos va a llevar a la restauración y a la salvación. Es parte de su naturaleza, porque Él es amor. Él es amor. Dios no puede dejar de dolerse por nuestros dolores. Otro imposible de Dios. A veces atravesamos por situaciones complejas y decimos, bueno, es que Dios me metió acá y entonces Dios se olvidó de mí. Never, no. Jamás Dios se va a olvidar de ti o de mí. Fíjese lo que dice la Escritura, porque yo puedo decir cualquier cosa. Importante es acá lo que dice la Biblia. Juan 11, 33 al 35, cuando se nos relata que Lázaro había muerto y había gran sufrimiento, Jesús estuvo allí y dice la palabra, Jesús entonces al verlos llorando y a los judíos que le acompañaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Ellos le dijeron, Señor, vení y ve. Y hay algo que nos relata la palabra, que Jesús hizo. ¿Qué? Jesús lloró. Ese versículo que no es el más corto de la Biblia, pero sí es muy breve, nos revela algo, que Él tiene compasión de nosotros. Él sufre cuando nosotros sufrimos, eso es compasión. Él padece con nosotros. No crea que cuando usted se siente solo, se siente amargado, se siente triste, se siente lastimado, lastimada, se siente mal, que el Señor no está allí. El Señor está allí porque nunca te va a dejar solo. Él no puede dolerse por tu situación o por mi situación. No puede dejar de dolerse. Él se duele. Él sufre con nuestros sufrimientos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque se dolió de nuestra situación.
Dios no podía quedarse tranquilo en su trono viendo cómo nosotros, por nuestra testarudez, por nuestra dureza de corazón, por nuestro egoísmo, por nuestra vanagloria, nos destruimos a nosotros mismos. ¿Usted piensa que hoy día Dios está ajeno a todo lo que nosotros estamos viviendo? Y no estoy hablando como mendocinos solamente o argentinos, estoy hablando de la condición mundial. Y Dios arbitra los medios. La hermana Mari hoy de mañana estuvo diciéndonos la obra de los misioneros. Claro, porque ese es el brazo de amor, eso es lo que Dios envía al mundo para que el mundo pueda ser salvo. Dios muestra su amor para con nosotros. Pero hay todavía, un cuarto imposible. Usted puede ver otros más. Por supuesto que esto es retórico, pero hay otro imposible para Dios. Dios no puede olvidarse de nosotros. Recién lo decíamos de una o de otra manera, pero quiero reafirmar esta realidad. Fíjese lo que dice Isaías 49, 14 al 16. Si puede buscarlo, búsquelo. Y es interesante que usted lo marque allí en su Biblia, porque refleja nuestro pensamiento. Refleja tu pensamiento, refleja mi pensamiento. Lo que nos sucede cuando estamos en una situación compleja. Isaías 49, 14 al 16. Dice así: pero Sión dijo, ¿quién es Sión? El pueblo de Dios, pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. ¿Quién es el Sión? ¿Quién es Sión del Nuevo Testamento, de nuestra época? Usted y yo, nosotros somos Sión. Nosotros. Ahora, fíjese lo que dice. ¿Qué es lo que dijo Sión? ¿Qué fue o qué es lo que dijeron los hermanos y hermanas del Centro Cristiano de Cuyo? ¿Qué es lo que dijo la iglesia argentina? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. El pueblo dijo esto. Me dejó Dios. Él se olvidó de mí. Y Dios responde a esta afirmación equivocada y errónea. Y Dios dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Puede ser que la mujer se olvide? ¿Cuántas madres han regalado a sus hijos cuando recién nacieron? Mi hijo Andrés con mi nuera Romina recogieron a un bebé recién nacido que lo habían dejado porque no lo quería la madre. Y allí estaba con ellos. Bueno, a los 3, 4 meses vino un pariente y se lo llevó y está ahora en Buenos Aires. Qué lindo, tan maravilloso, una obra maravillosa. Pero a lo que me voy es a esto. ¿Cuántos niños son dejados, son abandonados en un hospital, en la puerta de una comisaría, en una bolsa de nylon, en una zanja? Es horrible lo que pasa. Dice, ¿qué madre puede hacer eso? Es difícil que lo haga, pero Dios dice, aunque olvide ella, porque no es natural, no es normal, no es humano que una madre se olvide de aquello que ha gestado y que lo tire. No es normal, no lo hacen los animalitos del campo, menos alguien que fue creado por Dios y está con el soplo divino, que tiene alma, que tiene sentimientos. Dios dice, esto no es normal, pero a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la insensibilidad, pudiera ser que alguna madre haga eso. ¿Y qué dice el Señor aquí? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Dónde estamos esculpidos? En las manos de Dios.
Tu nombre, tu rostro, tu vida está esculpida en la mano de Dios, está grabada en las manos de Dios a fuego. Yo me imagino, en el campo se marca a los animales con la señal del dueño del campo, del dueño del animal. Se calienta un hierro a fuego, por supuesto, se trae el animal y se le graba en la piel y ya queda para siempre eso allí. Yo me imagino Dios grabando nuestros nombres, porque ojo, dice te tengo esculpido. Y esculpir no es lo mismo que escribir. ¿Qué es lo que se esculpe normalmente? Una piedra, una madera. Para esculpir una piedra se necesita un formón, se necesita una herramienta que hiere la roca, que hiere la madera para llevarla a la forma de la que el escultor quiere llevarla. Eso nos transmite la idea de que para Dios es doloroso tenernos en sus manos, pero Él no le importa, nos tiene presente en la palma de sus manos. Él nunca, 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 jamás se olvidará de ti, porque nos tiene esculpidos en sus manos. Y fíjese que dice, delante de mí están siempre tus muros. Quiere decir tu vida, tu vida, tu vida está siempre delante del Señor. El Señor jamás, jamás se va a olvidar de nosotros. Es imposible para Dios estar de acuerdo con el pecado. Es imposible para Dios no amarnos si nos arrepentimos de nuestro pecado y aún en nuestro pecado tendernos el puente para resolver esa situación. Es imposible para Dios permanecer ajeno a nuestras necesidades. Es imposible para Dios olvidarse de nosotros. Dios nunca se olvida de ti. Quizás estés atravesando por uno de los momentos más difíciles de tu vida, pero quiero decirte que Dios está contigo, porque para Él es imposible abandonarte. Para Él es imposible dejarte librado a tu propia suerte. Para Él es imposible no escuchar tu oración. Para Él es imposible no dolerse de nuestra situación. Para Él es imposible no tendernos una mano. Dios es el Dios que da. Dios es el Dios que nos busca. Amén. Podemos darle gracias a Dios por eso. Amén.